Muy buen día amigos, ¿cómo están? Otra vez, sí, otra vez al fin solo. Otra vez mirando las vías del tren, sin poder volver atrás, pero extrañando volver. Extrañaba volver amigos, ¿cómo están ustedes? Lo que sé es todo lo que te di. Mil temblores, un amor, también te di un puercoespín. Gracias por estar allí, gracias por escucharme. Estamos escuchando Las Vías del Tren de Estelares. El amor es lo mejor que te puede ocurrir. @LRarte en Twitter, leo @lamanzanarodeada.com. Recuerden meterse en los foros de La Manzana Rodeada, allí van a encontrar un apartado para hablar de todos los temas de Al fin solo. Sé que no soy un infeliz. Y si es de tu agrado, por favor, deja un mensaje, un comentario en iTunes. Es la mejor forma que tenés de alguna manera, gratificar esto, si es que vale la pena hacerlo, ¿no? Trip enorme que me tomé. Veremos mañana si es amor. Es normal perder. Es muy curiosa la historia de Estelares. Es una banda que tiene 20 años en la música argentina. A ver, siempre en los márgenes. Es una banda de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, no la capital del país. Para la gente que nos escucha de afuera, Buenos Aires es una provincia y también es la capital federal. Otra vez mirando el cielo caer. Y cuando cantan los Estelares, otra vez mirando las vías del tren, la verdad que se los creen, porque durante 20 años la verdad que la estuvieron remando y recién ahora son quizás una banda relativamente de moda y que suele colar algunos de sus hits entre los más escuchados. Pero Manuel Moretti, su cantante, es un gran poeta. Estuvo en Mendoza hace muy poco, me tocó hacer la nota y si quieren saber más sobre él, les voy a dejar un link sobre la crítica que hice para Diario Los Andes de este recital de Estelares en Mendoza. Si es amor. Hay una anécdota muy curiosa. Se estaban realmente muriendo de hambre. Le iba muy mal a Estelares y lo llama por teléfono Manuel Moretti a Andrés Calamaro y le dice: Andrés, por favor, cantá uno de estos temas a ver si a vos te gustan, que es Moneda Corriente, un tema muy interesante de Estelares. Le piden que lo canten y la explicación que le dio Manuel Moretti, el líder de Estelares, a Andrés Calamaro es: quizás si vos la cantás, yo mañana como. Andrés Calamaro tomó el tema, le encantó, lo grabó y convivieron un par de meses hasta, insisto, ser ellos mismos por sí mismos un éxito. Bueno, ahora les parece que hablemos un poquito de tecnología, ¿les pinta? Si es amor, es normal Tengo varias cosas para contarles. perderse. Vamos a intentar hacer un poco de feedback también hoy, pero y tengo aplicaciones y algún que otro truquito también. Es normal perderse. Te entiendo, te creo, te entiendo. Me he cansado de leer y de escuchar que pintan a Craig Federighi, el hombre del pelo espeso, el hombre que animó la última WWDC, como el sucesor de Steve Jobs. Lo escriben cronistas de la CNN presentándolo de esa manera, y también, por supuesto, se hacen eco un montón de blogs y de páginas especializadas en temas de Apple. Bueno, a ver, ¿qué es lo que notan en común entre Craig Federighi y Steve Jobs? Básicamente el carisma para llevar adelante una keynote, porque más allá de eso no hay mucho más. Hay que decir, sí, que Craig Federighi era uno de los privilegiados hombres que llegaron a Apple traído por el propio Steve Jobs desde Next, la empresa que en el exilio, podríamos llamar así, cuando Steve Jobs lo echan de su propia compañía de Apple, él arma Next siguiendo con el objetivo de lograr computadoras súper potentes, ¿no? Bueno, de allí, de esa historia, viene Craig Federighi. ¿Y qué logra
su paso exitoso en Apple y empieza a acumular poder a partir de que lo echan, porque hay que decirlo así, cuando lo echan a otro ejecutivo que en aquella época seguramente otros cronistas decían era el verdadero sucesor de Steve Jobs. Estoy hablando de Scott Forstall. Scott Forstall fue el creador de iOS, o mejor dicho, el que pensó que iOS debía ser un sistema un sistema que en las entrañas tuviese Unix, o mejor dicho, MacOS, y no los sistemas que se usaban para los iPod. Pero Scott Forstall se equivocó en un momento determinado con los mapas fundamentalmente de Apple, y también se equivocó con los primeros años de Siri, cuando fue muy criticado este servicio. Más allá de un carácter bastante particular, según se comenta en Cupertino, que tiene este hombre, Scott Forstall, hizo que se peleara con varios de los cabezones, incluido Jonathan Ive, que es el diseñador número uno, por supuesto, y quizás el emblema más fuerte que quedó en la compañía después de la partida de Steve Jobs a iCloud. Entonces, a ver, no se las complicó tanto, hemos nombrado a mucha gente. Craig Federighi ocupó el lugar de Scott Forstall, pero él ya tenía su propio lugar, él estaba a cargo de MacOS, y de alguna manera le dicen, bueno, ahora te haces cargo también de iOS. Y no solamente eso, te haces cargo de iOS y ya no vas a tener el control del diseño, porque vas a tener que trabajar con Jonathan Ive para lograr todo esto. Bueno, en definitiva, Craig Federighi se convirtió en uno de los hombres más fuertes de la compañía, y hoy se está hablando de que él puede llegar a ser el sucesor de Steve Jobs. Por suerte tenemos todo grabado, y hay un capítulo de La Manzana Rodeada donde de alguna manera con Seba Galeazzi decimos que en el momento en que lo nombran a Craig Federighi se venía un sistema operativo iOS mucho más abierto. ¿Por qué? Porque él viene de trabajar con MacOS X, y de alguna manera imaginábamos nosotros una persona que ha estado durante tantos años desarrollando este tipo de proyectos, estos sistemas operativos mucho más complejos, van a querer que se comuniquen mejor el sistema operativo de los teléfonos con el sistema operativo de las computadoras. Bueno, así fue. A ver, no hay que ser ninguna luminaria para pensar algo así, pero sucedió, y lo dijimos antes, como muchos otros periodistas, analistas o como quieran llamarlo. ¿Qué sucedió? Craig Federighi creó puentes, creó canales vinculantes entre un sistema y otro, y hoy está haciendo que todo el mundo diga existe una Apple mucho más abierta. Se pudo sacar, como lo dijo Belbor en un gran análisis en su podcast Tecnovert, con B corta, lo dijo, se pudo sacar de encima a su papá, a Steve Jobs, Apple, e ir hacia adelante. Por eso yo me animo a decir que más que a Steve Jobs, Craig Federighi podría ser una especie, o si estamos obligados a emparentarlo con alguien, yo preferiría emparentarlo con el bueno de Steve Wozniak, porque si hubo una pelea al comienzo de la historia de la compañía Apple, fue entre Steve Jobs y Steve Wozniak, una pelea entre ser cerrados y ser abiertos. Por supuesto, lo primero que quiso hacer el bueno de Steve Wozniak fue incorporarle a sus primeras computadoras bahías de expansión. Él quería que, como él le gustaba hacer cada vez que se compraba esas placas, expandirla, crear la posibilidad de conectarlas con cualquier tipo de impresora, poder tener la posibilidad de conectarlas con cualquier tipo de monitores o de televisores, ver la manera de que eso siga creciendo, agregarle más módulos. Y Steve Jobs quería todo lo contrario. Y si terminó ganando Steve Jobs, no creo que sea por sus visos de genialidad, sino por el carácter iracundo que tenía, ¿no?, Steve Jobs, y por el contrario, Steve Wozniak era mucho más manso, a tal punto que el bueno de Steve Wozniak fue bastantes veces timado, ¿no?, por el propio Steve Jobs. Ustedes recordarán cuando lo engaña haciéndole programar para él el juego Braxtrut, creo que es, ¿no? El del colchoncito que va rompiendo ladrillitos. Y le hace Steve Jobs, que trabajaba en aquel momento para Atari, le hace hacer a Steve Wozniak unas mejoras en el programa, y después a la hora de pagarle lo engaña al pobre Steve Wozniak, pagándole mucho menos de lo que a él le habían pagado desde Atari. En ese momento estaban creando juntos, Steve Wozniak y Steve Jobs, una compañía que se llamaba Apple, dando los primeros pasos con la computadora Apple, pero a la vez cada uno de ellos trabajaba, uno para Atari, es el caso de Steve Jobs, y Steve Wozniak trabajaba para HP.
De hecho, era tan honesto, y es tan honesto Steve Wozniak, que en el año 76, cuando inventó este ordenador, porque él fue el gran creador del ordenador personal, le acerca a Hewlett Packard la noticia de que él había logrado una especie de computador personal de bajo costo. Y él, decía Woz, estaba obligado por contrato a enseñarle todas sus ideas y desarrollos a HP. Por suerte, para él y para Steve Jobs, HP le dijo: ¿para qué quiere la gente un ordenador? No hay ninguna posibilidad de que la gente use un ordenador. Bueno, a partir de allí él se sintió con la libertad para seguir desarrollando junto a Steve Jobs, ¿no es cierto?, este Apple I que hoy vale fortunas. Mientras HP, por supuesto, sigue manteniendo apenas algunos visos del éxito monumental que tuvo en los primeros años de la computación y fundamentalmente de la computación personal. Bueno, en definitiva, yo veo que Craig Federighi está mucho más cerca de Steve Wozniak en este sentido, en esta eterna lucha de Apple por lo cerrado y por lo abierto. Me he cansado de escuchar, después de la WWDC, comentarios acerca de la cantidad de cosas que Steve Jobs no hubiese querido para Apple, ¿no? Desde, la apertura con carpetas de iCloud Drive, ¿sí? Ahora, cuando salga Yosemite, creo que lo dije bien, Yosemite, cómo cuesta pronunciar eso, pero sí, así se pronuncia. Ahora cuando salga Yosemite, me encanta decirlo, y cuando surja iOS 8, vamos a tener iCloud Drive, que es una especie de Dropbox con iCloud donde se van a ver carpetas, se van a ver carpetitas, y vos en tu iOS vas a poder agrupar o vas a poder acceder a las carpetas de otros programas que compartan iCloud. Es cierto, la nube entre medio, no creo que sea directamente o no creo que se pueda acceder en local, y no creo que podamos tener un navegador de archivos a la manera de Android, pero es un gran paso. Esto a Steve Jobs no le gustaba para nada. Él quería que fuese todo absolutamente transparente, que vos abrieras una aplicación y trabajaras allí sin necesidad de andar administrando las carpetas. Pero el mundo de hoy es mucho más complejo y requiere que este tipo de cosas existan. Y es el pensamiento de Craig Federighi, insisto, un hombre que viene de MacOS, donde allí no se discuten estas cosas. Tienen que haber carpetas. Sería impensable un sistema operativo de computadoras que no las tenga. Entonces, les comentaba, me cansé de escuchar cosas que a Steve Jobs o comentarios acerca de las cosas que a Steve Jobs no le hubiese gustado de este iOS 8. Y el impulsor de todo esto, de este cortar con la mirada tan cerrada de Jobs sobre Apple, fue Craig Federighi. Él fue el responsable de empezar a abrir los sistemas a tal punto de que para muchos esta es otra Apple, quizás una Apple más parecida a la de Steve Wozniak en algún punto. A propósito, Steve Wozniak habló hace muy poco en Brasil. Él está en Sao Paulo en una conferencia de computadoras. Se está dedicando mucho a esto, ¿no? A andar por el mundo y dar declaraciones. Y sigue teniendo a mí me encanta su manera de pensar y su manera de decir las cosas, y no tiene ningún tipo de prurito ni reparo en hablar bien de tal o cual sistema si es que a él le parece. Y dijo, entre otras cosas, que él nunca había pedido que Apple hiciera un teléfono con Android, como salió en varios medios, y dijo que eso había sido una sacada de contexto sensacionalista de sus palabras, donde él se refería precisamente a BlackBerry. En algún momento le preguntaron a Wozniak qué tenía que hacer BlackBerry para recuperar ciertos bríos que había perdido, y él dijo: debería haber una posibilidad que empiece a tomar o a lanzar celulares con Android, y que extrapolaron sus comentarios. Eso fue una de las cuestiones que dijo también. Y esto confirma un poco estas teorías descabelladas que estamos tirando por acá. Steve Wozniak dijo que le encantaron todas las novedades de iOS 8, que lo vio desde el hotel, la transmisión en Brasil de la conferencia, creo que en Brasil, no sé si todavía había llegado ya a San Pablo, pero que le pareció maravilloso todo lo que habían presentado y todas las características. Bueno, insisto, quizás este Craig Federighi se parezca más al Apple que alguna vez soñó Steve Wozniak, y que no significa que sea necesariamente opuesta a la de Steve Jobs, pero sí matizada, ¿no? No es exactamente igual. Que no soy un infeliz. No me preguntes por el dolor, no tengo ganas. Un trife
Uy, llevo 14 minutos, no voy a tener tiempo entonces del feedback, se los prometo para después, voy a leer en cuanto se pueda, quizás el domingo, quizás el lunes o el martes, los comentarios que ustedes, amables amigos,